¿Qué tal a todos? En este video intentaré transmitirles un poquito el concepto de cómo es definir y utilizar una función en R, de manera que lo puedan utilizar para ahorrarse cierto trabajo, porque el concepto de usar una función o de escribir una función en cualquier lenguaje de programación, no solamente en R, es reutilizar código sin tener que volver a escribirlo todas las veces que se necesite. Vamos directamente a los hechos porque esto es bastante sencillo. A algunos les va a resultar el video por ahí un poco demasiado largo para lo que les tengo que explicar, pero a otros no. Entonces vamos a hacer un video que les sirva a todos. Recordarán o empezarán a ver que para asignar valores a una variable en R hay esencialmente dos maneras. Una, que es la que usa mucha gente, que es con el operador asignación, que es este que se ve acá, que es un signo menor y un guión. Entonces, si nosotros acá ejecutamos, ¿cómo ejecuto en una Mac para ejecutar la línea que estoy escribiendo en el editor? Recordemos que este es el editor de archivos. Esta es la consola. Esto, cada vez que yo ejecute algo, R lo va a interpretar y me va a devolver el resultado. Fíjense, si yo pongo 2 más 2 acá, me devuelve 4. Mientras que si yo pongo acá, voy a borrar esto un segundo, 2 más 2 y aprieto Enter, lo único que hace es ir abajo porque esto es básicamente un editor de texto. Pero ¿qué ocurre? Termino de definir y vuelvo a esto. En esta área de acá tengo lo que se conoce como el ambiente, acá lo dice en inglés, environment, en donde cuando yo vaya asignando variables me las va a ir mostrando acá, me va a decir, mira, esta variable tiene tal o cual valor, y acá puedo ver o archivos o puedo ver también gráficos, plots, packages, los paquetes que tengo cargados y demás. Ahora bien, si yo estoy en el editor, que fíjense tiene un nombre de archivo y esto indica que todavía no le asigné ningún nombre de archivo, por ende yo no lo grabé aún, pero yo puedo decir, ok, yo puedo escribir esto o puedo decirle, mira, yo lo escribí, por favor ejecútamelo. ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, apretando una combinación de teclas. ¿Para qué? Para que yo puedo escribir acá y cuando yo le digo ejecutalo, lo manda a la consola y la consola lo toma, el motor de R, y lo interpreta. ¿Cómo hago? Yo tengo una Mac, es Command y Enter, parado en la línea que yo quiero ejecutar. Fíjense, ¿ven cómo lo ejecutó? Acá lo vemos en la consola. Bueno, en una PC es lo mismo, es Control Enter. Entonces de esa manera yo voy escribiendo líneas de código y las va ejecutando. Por una cuestión de practicidad, siempre yo y la mayoría trabajamos en el editor y vamos ejecutando de esta forma. También fíjense, podemos ejecutar dos juntas. ¿Ven? Marco y ejecuto las dos. ¿Y ven que tomó la primera y la segunda como si yo hubiese ingresado un renglón cada vez? Bueno, dicho esto, yo puedo asignar a una variable de dos maneras. Con el operador asignación que tiene R. Y ejecutando la línea verán que le asigné a A el valor 3. O también puedo usar este formato de asignación, que es con un igual, que es el que usan la mayoría de los lenguajes de programación. Yo estoy más acostumbrado a este. Pueden usar este, es lo mismo. Es casi lo mismo, no viene al caso andar en detalles, pero para los efectos nuestros son lo mismo y lo podemos usar. Yo voy a usar este porque a mí me resulta más cómodo, asigno a 5, y ahí ven que yo al reasignar a la variable A con un nuevo valor, piso el valor anterior. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos variables, tengo B con 7 y A con 5, y quiero hacer que me calcule la máquina el resultado de A más B. Sí, muy sencillo, Juan, no estás haciendo nada muy elaborado, pero bueno, para los efectos de esto puede alcanzar para explicar. Entonces yo hago A más B, ejecuto y me da el resultado 12. Supongamos que yo tengo que volver a utilizar este código, porque tengo que volver a hacer una cuenta. Estamos en algo sencillo, pero recuerden que esto puede ser en algo mucho más complejo y más elaborado, con un montón de variables más y demás. ¿Yo qué tendría que ir? Ir por acá, cambiar los valores de cada una de las variables, ejecutarlas para que cargue 10 en A y 9 en B, y luego ejecutar la suma, A más B. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo tengo que ejecutarlo, o tendría que ir a modificar, o tendría que escribir otra línea, otras líneas acá, cada uno con sus valores, ¿sí? Para poder hacer esto. Se me ocurren un montón de problemas con esto, pero bueno,
el más obvio es que tendría que reescribir código. El más obvio también es que todo eso me haría todo un lío de código con variables y asignaciones que me hace perder. ¿Qué puedo hacer? Bueno, miren, vamos a usar una forma muy sencilla. A R y a la mayoría de los lenguajes de programación le podemos decir, che, mira, yo quiero que me crees un objeto que se llaman funciones, al cual yo le pueda o no pasar algo, un valor, un par de valores, n valores, que ese objeto haga algo con esos valores y a partir de que hace algo con esos valores me devuelva o no un resultado. ¿Y cómo le digo esto a R? Bueno, R tiene una forma de entender que el código que nosotros le ponemos es esto, es una función. ¿Y cuál es la forma? Bastante sencilla. Primero un nombre de función. Responde a las mismas limitaciones que tienen los nombres de variables. Que empiecen con letras, pueden tener mayúsculas y minúsculas, son diferentes. Que empiece con letras, que puede tener números. Si tienen que estar juntos, usen este. Hay varias formas de nombrar las funciones, pero bueno, a estos efectos quizás en esta instancia vamos a hacer cosas muy sencillas, con lo cual no nos vamos a explayar acá. Luego que venga el operador asignación o el igual y después la palabra clave función, para decirle, atención, esto de acá, esto que está a la izquierda es el nombre de una función. Entre paréntesis, los argumentos que voy a recibir, un pequeño temita. Cuando yo defino, bueno, lo voy a hacer un poquito más adelante. Los valores que me van a pasar, en este caso les voy a llamar valor 1, valor 2. Y después, entre esto como llaman llaves, el código, ¿qué tenés que hacer con esos valores y qué tenés que hacer cuando llamen a la función? Entonces acá va a ir procesamiento, todo lo que sea como procesamiento, y después va a ir una palabra clave, pueden oír, pero ahora quiero que lo entiendan para comprender un poquito mejor, una palabra clave que es return, que es devolveme, retorná, y entre paréntesis, que un valor de retorno. ¿Ok? Entonces este es el formato genérico de pseudocódigo, si quieren, de alguna forma, si me permiten, de cómo decirle a R que esto es una función. Si nosotros hiciéramos control enter o command enter en una Mac marcando todo esto, le diríamos al motor de R, toma, guardame esta función con este nombre y cada vez que yo la llame hace lo que tengas que hacer. Bueno, vamos a trabajar y definir una función, obviamente muy sencilla. Siempre los ejemplos son muy sencillos. Después el ejemplo que ustedes tienen que hacer es mandar un cohete a la luna. Esa es un poco la idea, que nosotros en todos los ámbitos le expliquemos algo bastante sencillo, que ustedes tengan que pelear con algo más complejo, pero que con lo sencillo se hayan explicado cada una de las pequeñas cosas que se necesitan para hacer el cohete a la luna. Sí, hay una diferencia muy grande entre una y otra, siempre pasa. Pero no importa, es la forma para aprender. El día que alguien descubra otra, que le explique. Entonces, nombre de función. Voy con una muy sencilla, obvio, la función suma. Entonces voy a respetar el formato que puse arriba. Voy a poner A y B voy a sumar dos valores nada más. Abro las llavecitas y le digo, en resultado, alojame el valor de A más B. Y después, retorname el valor de resultado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo, voy a recibir dos valores que se van a llamar adentro de la función A y B. En la primera línea voy a tomar la suma de A y B y lo voy a asignar a la variable de resultado. Después voy a devolver el valor de la variable resultado. El nombre de las variables que están acá adentro son distintas a los nombres de las variables que pueden estar afuera del ámbito de la función. Esto se llama scope o scoping o entorno o dónde vive el nombre de las funciones. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes perfectamente podrían asignar una variable que se llame resultado acá y va a ser una variable totalmente distinta a la variable resultado que está acá, a pesar de que se llamen igual. Ojo con esto, porque si
Si hacen un código de 2, 3 líneas, 10 líneas, no van a tener problema. Pero si empiezan con códigos un poquito más elaborados, estaría bueno que aprendan de qué manera diferenciar y saber ese scoping de cómo llamo a las variables que uso dentro de una función versus cómo llamo a las variables que están afuera de una función. No viene de más en un futuro aprenderlo. Estos dos muñecos de acá se llaman parámetros o argumentos. Cuando los defino, se llaman parámetros. Se dice, esta función va a recibir los parámetros A y B. Cuando los uso, les llamo argumentos. ¿Por qué? Porque contienen valores. Entonces yo el argumento A, que va a venir con el valor que sea cuando lo llamaron, y el argumento B, lo voy a sumar y meter en la variable resultado. Bueno, ahora me falta decirle a R, interpretame y tomame este objeto función para que yo lo pueda utilizar. ¿Cómo puedo hacer? De dos maneras. Por ejemplo, de dos maneras. Pinto todo el código que corresponde a la función. Fíjense, desde que le defino el nombre hasta que termino con la llave del final. Y aprieto Command Enter o Control Enter en otra máquina. Y ven, lo ejecuta y me carga acá, fíjense en el ambiente, en el environment de acá, me carga el nombre suma, que es una función, y me dice, es una función que recibe el parámetro A y B. ¿Qué otra cosa puedo hacer para cargarlo? Fíjense, si me paro en el nombre, dando por sentado que está todo bien definido en su formato, en su forma de cómo definir el código, que tiene los paréntesis, la palabra función y las llaves, me paro acá y le doy control enter o command enter y también me lo carga. Le puedo dar acá también, o sea, en cualquier lado que le dé, agarra el intérprete de R, mira para los costados, define qué parte tiene que ejecutar y carga toda la función. Bueno, ya tenemos la función cargada, la vamos a usar. ¿Cómo la usamos? Muy fácil. Suma, abrimos paréntesis y fíjense que ya me recuerda que tiene el parámetro A y el parámetro B. Entonces agarro y le digo 2 y 3. Ejecuto, fíjense, 5. Vuelvo a llamarla con otros dos valores. Suma 10, 19 y 11, 30. ¿Ven? Cada vez que yo lo llame con los valores que le asigno, va a venir acá, ya está cargado en memoria, pero va a venir, va a resolver esto y me lo va a devolver. Y como se podrán imaginar, puedo perfectamente a ese valor que hoy vemos salir en la consola, lo puedo asignar a una variable, a la que yo quiera, siempre y cuando tenga un valor válido. Y acá le digo, en A, dame la suma de 3 y 2. Y fíjense, la variable A tiene el valor 5. ¿Podemos complicarlo esto? Obvio que podemos complicarlo. Fíjense, para que se entienda el alcance y la complejidad que se puede armar. Suma de 1, 2 y 3. ¿Qué nos va a dar ahí? Primero va a llamar a la suma de 1 más 2, 3. Y el resultado que va a quedar acá como parámetro lo va a sumar a este segundo parámetro. Entonces va a ser 3 más 3, 6. En B tendríamos que tener el valor 6. ¿Qué tenemos en B? ¿Ven? El valor 6. Bueno, esto es un poquito el video explicativo de para qué, cómo se define una función, para qué nos puede servir. Y en el ámbito del TP, entiendan que van a tener que calcular regresiones, seguramente un montón de cosas divertidas y muy útiles, sobre todo muy útiles. Y quizás el concepto de función les va a servir justamente para poder trabajarlo, porque no sé, se me ocurre, tienen que calcular, imagínense el caso de que tienen que calcular una regresión, pero tienen que hacer dos tramos, porque hay algo en el medio que les indica que dice, che, tengo que calcular una parte y otra parte. Bueno, lo bueno sería poder reutilizar una función, reutilizar un bloque de código, para no tener que escribir otra vez otro bloque de código que me calcule uno y me calcule el otro. Nada, agarro y uso una función y reutilizo el código. Y también porque si bien ustedes van a darse cuenta, y algunos de ustedes que quizás lo usen ya lo saben, hay paquetes para calcular regresiones, hay paquetes para calcular un montón de cosas. ¿Por qué no queremos que usen los paquetes? O esos paquetes. Primero porque la idea es que aprendamos todos qué hay atrás, cuál es la cocina de las cosas. Por eso en las clases teóricas y en las clases prácticas la idea es ir repasando todos los conceptos y todo engorroso. ¿Para qué? Para conocer la cocina, para conocer qué pasa ahí adentro y estar cancheros sabiendo. Y segundo, porque los paquetes
tienen algunas particularidades distintas de la forma en las que calculamos nosotros. Entonces van a ver que en algunos paquetes que calculan algunas cosas, algunos valores dan distintos a como los calculamos nosotros. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos distintos? ¿Porque lo queremos hacer difícil? No, porque en muchas cosas, en muchos cálculos, en muchos análisis, hay cosas que se pueden calcular de valores de formas diferentes. Y algunos utilizan uno y algunos utilizan otro. Entonces, como tendrían que mirar los paquetes, analizar y ver, a ver cómo se calcula esto, ¿me va a servir? ¿No me va a servir? Bueno, para evitar todo eso, es que nosotros también les decimos, che, háganlo a mano, usen R, pero hagan el proceso manual. Les damos este pequeño videito para que, si van a utilizar un código muchas veces, se simplifiquen generando una función y de paso aprendan a usar funciones que a los que sigan usando tanto R como cualquier lenguaje de programación, que les comento que se usa un montón para economía y para un montón de ámbitos donde podemos trabajar o vamos a trabajar, tengan un concepto más y que les sirva. Bueno, espero que les haya servido este video.